Para la simulación de física mecánica hemos decidido utilizar un lenguaje de programación en específico, el cual es C++. En él vamos a implementar varias simulaciones de la física mecánica, en las cuales la primera que está incluida es la de la caída libre. Acá tenemos muchas líneas de código. Todo eso son líneas de programación, las cuales no van muy ligadas con la física, pero acá hay muchas partes que son de interés que sí logramos aprender en física, como por ejemplo estas acá. Para empezar, la simulación va a ser de esferas, las cuales se dejan caer y ya van a ser afectadas por la aceleración gravitacional, etc. Primero que todo, las esferas van a contar con un radio. El radio va a ser aleatorio, que lo va a generar el mismo programa, el cual está entre los valores de 5 y 32. Eso es lo que significa esta partecita de código acá, que se va a generar un número aleatorio entre 5 y 32. X va a ser la posición inicial de la bola en X, el cual también va a ser un valor aleatorio. La posición en X será entre los valores de 100 y 950. Igualmente, la posición en Y va a ser un número aleatorio, el cual está entre los números 350 y 450. La velocidad en X y en Y van a ser dos constantes que ya son números fijos, las cuales son 0 y 0, ya que al ser caída libre no va a tener velocidad en X ni velocidad en Y, simplemente va a ser como un objeto que se deja caer. Acá es donde tenemos todas las fórmulas matemáticas para poder encontrar las aceleraciones, velocidades y posiciones en las cuales se encuentra la esfera. Este es quizá el fragmento de código más importante, porque aquí es donde actualizaremos todos los valores, que va a recibir un número flotante que va a ser el dt, lo cual en programación lo tomamos como tiempo. Primero vamos a calcular la aceleración en X. Para calcular esta aceleración en X, primero tomamos una masa. La masa de todas las esferas va a ser la misma, es decir, 300 kilogramos. Este número K va a ser el coeficiente de fricción con el aire, el cual va a tomar un valor muy mínimo de 0.001. El ángulo se va a hallar con la tangente inversa de velocidad en Y sobre velocidad en X. Eso es lo que significa este fragmento de código que se ve acá. La velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Y finalmente la aceleración en X va a ser igual, este signo menos, el coeficiente de fricción que multiplica la velocidad al cuadrado, que la hallamos anteriormente, por el radio al cuadrado por el coseno del ángulo. Todo esto dividido sobre la masa. Ahora continuamos con la aceleración en Y. La aceleración en Y va a ser igual al coeficiente de fricción por la velocidad al cuadrado por el radio al cuadrado por el seno del ángulo sobre la masa. Si vemos muy bien, va a ser exactamente el mismo código que tenemos en la aceleración en X. Lo único que cambia es el seno del ángulo, que acá hallamos con el seno y acá es con el coseno. Y una gran diferencia que tenemos es que en la aceleración en Y vamos a restar ese menos 9.8. ¿Qué es este menos 9.8? Esta es la gravedad. Ya igualmente vamos a hallar las posiciones en X, que va a ser la velocidad en X por el tiempo más la aceleración en X por el tiempo al cuadrado sobre 2. La posición en Y va a ser igual a la velocidad en Y por el tiempo más aceleración en Y por el tiempo al cuadrado sobre 2. La velocidad en X va a ser igual a la aceleración en X por el tiempo, y la velocidad en Y va a ser igual a la aceleración en Y por el tiempo. Todos estos valores de acá para abajo van haciendo como una sumatoria, es decir, que se va almacenando 1 y se le va sumando al nuevo valor que vamos obteniendo. Ahora vamos a correr el código para que vean cómo funciona.
Listo, acá es donde se ejecuta nuestro programa. Entonces acá vamos a dar clic para agregar una nueva esfera y observar la caída libre. Algo para tener en cuenta es que este puntico de acá va a ser el 00 de nuestro, por decirlo así, de nuestro mapa acá, de nuestro plano cartesiano. Este va a ser el punto 00 para tenerlo muy en cuenta. Entonces si le damos clic se va a agregar una esfera y ella va a caer. Y si nos fijamos muy bien, ella a medida que va cayendo va tomando más aceleración, hasta que cae finalmente y rebota, es decir que la atracción gravitacional está exactamente en este lado. Podemos agregar la cantidad de esferas que queramos. Listo, por ejemplo, acá donde tenemos los fragmentos, este fragmento de código, por ejemplo, si le colocáramos velocidad en Y, ¿qué pasaría? Simplemente sería, depende de cómo la coloquemos. Si la colocamos negativa, él va a salir con más fuerza hacia abajo, pero si la colocamos positiva, por ejemplo colocando una velocidad en Y igual a 200 positiva, lo que va a hacer es que ya la bola no va a caer, sino que lo que hace es que va a simular como si se estuviera lanzando, y ya ahí sí cae por atracción de la gravedad. Ya en pocos instantes lo vamos a ver que se está ejecutando el código. Listo. Entonces mira que si lo ejecutamos, cada vez que larguemos una esfera, ella va a ir hacia arriba porque le colocamos una velocidad en Y. En la segunda simulación tenemos el movimiento parabólico. El movimiento parabólico, al igual que la caída libre, va a tener atracción de la gravedad. Y acá lo que va a cambiar es que sí vamos a tener velocidad en X y velocidad en Y. Pero las fórmulas están intactas, las fórmulas son las mismas. Vamos a utilizar las mismas fórmulas, simplemente al la esfera tener una velocidad en X y velocidad en Y, va a ocurrir el movimiento parabólico. Vamos a utilizar la misma masa, el mismo coeficiente de fricción con el aire, y acá tenemos nuestro plano. Al agregar una esfera se puede ver el movimiento parabólico dependiendo de la velocidad en X y en Y que tome la esfera. Como vemos, todas las velocidades y posiciones de las esferas son diferentes, ya que son números aleatorios que se están generando por el programa. Para nuestra tercera simulación tenemos algo que no logramos ver en el curso de física mecánica, pero al encontrar un ejemplo en un libro que nos llamó mucho la atención, decidimos colocarlo en práctica en este lenguaje de programación. Vamos a simular un péndulo simple, que la esfera va a tener un radio fijo que va a ser de 70, y a su vez estos valores van a estar fijos para que el péndulo pueda tener funcionamiento. Las fórmulas van a cambiar mucho con respecto a la caída libre y al movimiento parabólico, ya que la aceleración va a ser la aceleración de la gravedad por el coseno del ángulo, ya que el péndulo simple va a tener una cuerda que va a tener una longitud. Vamos a utilizar este término W, que W significa la velocidad angular, que la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial, que se representa con este más en programación, más la aceleración por el tiempo, y el ángulo va a ser igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. La posición en X va a ser la longitud de la cuerda por el coseno del ángulo, y la posición en Y va a ser la longitud de la cuerda por el seno del ángulo.
Por acá tenemos definidas nuestras variables, nuestro ángulo que comienza en 25, la longitud de la cuerda, velocidad angular que empieza en 0, y vamos a correr el programa para ver cómo funciona nuestro péndulo simple. Este, a diferencia de la caída libre, el movimiento parabólico no está con un botón, simplemente inmediatamente se ejecuta el programa, él lo va a colocar ahí. Como una aplicación de toda esta física mecánica, desarrollamos una última simulación, la cual consiste en unos planetas que se ven afectados por la masa de un planeta que está en el centro. Es decir, que vamos a representar un sistema gravitacional. Al igual que en los anteriores, todo esto va con fórmulas que incluyen posición en X, velocidad en X, en Y, aceleraciones, pero acá la diferencia es que el planeta del centro va a estar, por decirlo así, afectando la aceleración de cada uno de los planetas que está girando a su alrededor. Esto de alguna u otra forma tiene que ver con física, porque estamos representando la dinámica en las aceleraciones y en las velocidades. Este planeta va a ser el central, este es el que va a tener mucha masa y va de alguna forma a afectar la aceleración de los otros 4 planetas que están orbitando alrededor de él. Como vemos, en el momento de llegar al centro, ellos cogen mucha aceleración y de tanta aceleración son expulsados infinitamente. Como conclusión, podemos obtener que la física mecánica, aunque no lo creamos tan indispensable, nos va a ser de gran utilidad para desarrollar nuestro software, ya que nosotros vamos a ser futuramente ingenieros informáticos, los cuales vamos a estar desarrollando softwares para ayudar a las empresas a salir adelante tecnológicamente. Entonces podemos ver que haciendo un uso adecuado de todas las fórmulas vistas en física, podemos hacer muchas que por el momento son simulaciones, pero todo esto combinado se puede generar algo así como una especie de juego o cualquier software que pueda ayudar a la sociedad misma